presentaros a dos representantes de ENAIRE, Santiago Cortés Bons, jefe de la División de Seguridad, y Jesús Romero Hernández, jefe de la División de Seguridad Operacional. Entiendo que es operación, seguridad y luego seguridad operacional. O sea, y también tenemos a Francisco Sánchez Romero, director ATM de España. Interesante, ATM España. No puedo dejar de mencionar el manual de investigación de accidentes de la OACI. Curiosamente, evidentemente hay un anexo a una convención de Chicago donde España está comprometida con su cumplimiento. No solamente está comprometida con su cumplimiento, no ha notificado ninguna diferencia. Como os he dicho, es una parte de la Convención de Chicago firmada en el año 44. Por cierto, os digo que en la Conferencia de Chicago del 44 participaron 52 países y uno de ellos fue España. Y no solamente participó España en la Convención de Chicago del año 44, sino que la ratificación de la Convención de Chicago por parte de España puso en marcha la organización de OACI como tal. O sea, el significado de España en la OACI es muy potente. Pero este es el anexo de investigación de accidentes. Pero es que hay un manual que me he referido que tiene casi 1000 páginas. Yo no me he traído las 1000 páginas en la maleta, me he traído solamente la parte 1, que es de organización. Pero hay 4 partes de este manual que está escrito desde hace muchísimo tiempo. Esta edición es del año 2000, por ejemplo, de este manual. Esta es la parte 1, hay 4 partes. La segunda parte yo creo que tiene 540 páginas. Evidentemente no la iba a traer en el avión, pero os invito a que lo leáis. Por tanto, esto es digamos, una cultura establecida desde hace muchísimo tiempo. El anexo a la Convención de Chicago se hace en el año 1951, que son 4 años después de establecerse la OACI como tal, en 1947. Digamos que es del inicio desde los primeros momentos de la regulación global de la aviación. Bueno, eso era para ponerlo en contexto. Y ahora vamos a escuchar a ENAIRE e Indra para luego hacer reflexiones generales. Por tanto, me gustaría invitar a, creo que Santiago primero. Sí. Pues Santiago, adelante. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este muy interesante seminario. Que a lo mejor nosotros no aportamos gran información, ya se conoce un poco nuestro proceso, pero por lo menos sí que hemos aprendido mucho y hemos conseguido entender muchas de las sensibilidades que hay alrededor de este tipo de casuística. Sí que me gustaría, para los que no conocen ENAIRE, decir que ENAIRE, sobre todo, lo voy a simplificar un poco, pero diseña, implanta y opera lo que son las autopistas del cielo, empezando desde el aeropuerto, pero luego todo lo que es el trayecto del avión hasta que llega al siguiente aeropuerto. Eso lo hacemos a través de las dependencias que que se verán en pantalla ahora. En la siguiente son unas cuantas dependencias, fundamentalmente 5 centros de control y unos cuantos centros de área terminal y torres de control también. No voy a entrar en los números. También lo hacemos a través de 363 instalaciones de navegación aérea, que pueden ser radares, ayudas a la navegación aérea, centros de comunicaciones, etcétera. Y todo eso lo hacemos con la seguridad como máxima prioridad, y eso lo abundaré en ello al final. Lo que es el proceso de gestión de incidentes lo va a explicar Jesús con más detenimiento. Yo, por mi parte, de momento, cedo la palabra a Jesús. Gracias. Muy bien. Buenos días. Bueno, soy Jesús Romero, soy jefe de la División de Seguridad Operacional desde 2013 y antes, digamos, cuando empezó a instalarse el sistema de gestión de seguridad en ENAIRE en el 2006. Os voy a contar un poco cuál es el proceso de investigación de seguridad en cuanto a sucesos y un poco cuál es nuestra idea de investigación. Lo primero que necesitamos saber es qué pasa afuera, ¿no? Qué está ocurriendo en esa operación, y para eso se ha hablado durante toda la sesión ayer de lo que es el principio de cultura justa, ¿no? Necesitamos aprender, para eso tenemos que crear esa atmósfera de confianza y esa protección por medio de
una política de cultura justa que esté firmada, por supuesto, por el máximo representante de la organización y también por sindicatos y asociaciones, como así pasó en ENAIRE en el 2015, y también una serie de procesos que protejan, ¿no?, ese marco de cultura justa, al final con la intención de conocer todo lo que pasa. Esa cultura justa, como decía, se implantó en 2015. Hemos ido madurando, simplemente por daros un dato, tenemos del orden de 10.000 reportes de seguridad en el sistema de gestión de seguridad en aire al año, ¿no? Son muchos reportes, y antes se decía, tener muchos reportes es bueno en el sentido de que transmite que esa cultura de seguridad y cultura de notificación está implantada y hay esa confianza, ¿no? Como decía, el objetivo final de esa cultura de cultura justa es promover que la gente, que el personal de control, el personal técnico, reporte todo lo que pase, porque al final la intención es aprender de eso que ocurre, con la finalidad de evitar que vuelva a suceder. En ENAIRE estamos hablando sobre todo de sucesos que llamamos operativos, básicamente, por simplificar, lo que llamamos pérdidas de separación, que básicamente dos aviones están más juntos de lo que deberían en cierto espacio aéreo, o en términos de aeródromo, pues que un avión está en pista o en determinado sitio donde no debería estar. Digamos, eso es lo que para nosotros es un incidente, aparte o además de lo que llamamos sucesos técnicos, problemas, fallos con los sistemas. Como decía, el marco que tenemos es el de cultura justa. Tenemos una serie de investigadores desplegados por todas las dependencias de ENAIRE en cada una de nuestras 5 regiones. Ese personal investigador es independiente de las unidades que se suelen denominar productivas. Son independientes de operaciones, independientes de sistemas, y eso es algo que entendemos aporta mucho valor y que protegemos o intentamos proteger mucho desde el sistema de gestión de seguridad en aire. Como decía, lo principal es aprender de esos reportes, pero en el sistema de gestión de seguridad no nos queremos quedar solo ahí, que es algo que, por supuesto, tenemos que conocer, que investigar, que trasladar, digamos, como decía también antes Pilar, con un lenguaje que intentamos neutralizar. Es el término que se usa, digamos, al hacer las investigaciones. Y también, como decía, necesitamos conocer más de lo que pasa ahí fuera. Y afortunadamente tenemos muchos medios técnicos que, además de los reportes del personal de primera línea, nos ayudan a conocer qué pasa afuera, ¿no? Y para eso, dentro de nuestros planes estratégicos, está toda una serie de iniciativas para conocer qué pasa afuera, ¿no? Qué pasa en el espacio aéreo español en términos de seguridad. Básicamente indicar, pues, que tenemos herramientas para detectar cuando dos aviones están más cerca de lo que deberían, y eso se puede ver automáticamente. De hecho, conseguimos un premio, digamos, a nivel global por una serie de herramientas que nos proveían esa información. Podemos ver con datos que descargamos de las aeronaves lo que llamamos TICAs, que son avisos cuando dos aeronaves están muy próximas. En definitiva, para aprender en seguridad está la parte que llamamos el Safety 1, y es todo lo que un poco nos ocupa hoy. Tenemos que investigar, por supuesto, tenemos que aprender, tenemos que tener un enfoque sistémico en ese aprendizaje, pero hay muchas más cosas que pasan, además de los incidentes, porque, como ya se ha dicho aquí, la aviación es el medio más seguro. Hay poquitos incidentes en relación al numeroso número de vuelos que tenemos cada día en nuestro espacio aéreo. Por eso queremos seguir aprendiendo y usamos otro enfoque que contaré un poquito más adelante. Yendo al enfoque, digamos, tradicional, cada vez que tenemos un suceso se nos reporta y tenemos una serie de procedimientos dentro del marco de cultura justa para aprender. Para ello, una de las cosas que hacemos es hablar con los controladores involucrados. Hablamos en ese proceso de investigación. También hay un material guía para que el investigador enfoque esa entrevista, cómo se hace esa entrevista, cómo se atiende al controlador, a la controladora, cómo al final aprendemos entre todos de lo que ha pasado ahí. Repito, intentando sacar con un enfoque sistémico recomendaciones que hagan que eso no vuelva a pasar. No recomendaciones para ese caso concreto, que a veces procede, pero normalmente el enfoque sistémico te va a dar más profundidad, digamos, en la causa de esos incidentes.
todo ese gran volumen de datos que recibimos, os decía 10.000 notificaciones, 10.000 reportes, que luego son menos sucesos porque la cultura, digamos, alta de seguridad hace que un suceso se reporte por varias personas. Todo eso tenemos que tenerlo, digamos, desde el punto de vista de herramientas bien armado en cuanto a confidencialidad, tratamiento de los datos, que eso siempre que esté en el marco de seguridad, esté un marco hermético, digamos, no haya problemas en cuanto a confidencialidad, ni a filtraciones, ni ese tipo de cosas. Señalar también que en la investigación de los incidentes, en el marco europeo de aviación, pues tenemos una herramienta estándar para, digamos, hacer esa investigación y al final llegar a una conclusión en cuanto a la severidad de eso que estamos analizando. Y eso es un poco cómo funciona el proceso. Como os decía, en el marco de seguridad y el sistema de gestión de seguridad en aire es uno de los punteros en Europa. Queremos seguir aprendiendo no solo de los incidentes, sino de todo lo que pasa en la operación. Simplemente por mencionarlo, el enfoque de los sistemas de gestión ha ido evolucionando a lo que ahora se llama el Safety 2, que es voy a seguir, por supuesto, investigando esos incidentes y aprendiendo de ellos, sacando lecciones, pero tengo muchos más medios para conocer qué es lo que pasa afuera y mejorar esa operación. Y eso es el enfoque que llamamos predictivo en el marco de Safety 2 y en el cual pues desde NAIRE somos un poco pioneros a nivel europeo. Y eso es un poco el proceso. Cultura justa es un marco, repito, que tenemos establecido. En 2015 se firmó la política, pero no solo la política, sino todo un marco de procesos de cómo se hacen las investigaciones, con confidencialidad, con independencia, buscando ese enfoque sistémico. Y simplemente es otro dato por señalar lo difícil, a veces hablando en términos de cultura justa, es determinar la línea roja, digamos, esos grises entre un comportamiento si puede ser aceptable o no aceptable. Para eso definimos hace años un algoritmo que nos ayuda y señalar que si seguridad tiene dudas en cuanto, vamos a decir, a ese comportamiento, pues lo que hace es un poco levantar la mano y elevar eso a otro organismo, que es un comité de cultura justa. Eso ha pasado en estos 8 años con esos 10.000 reportes por año 3 veces solamente, simplemente porque tengáis el dato. Y nada más, que ese es un poco lo que os quería contar en la parte pura de investigación, y ahora le cedo la palabra a Santi para que termine. Sí, muchas gracias, Jesús. Simplemente remarcar desde el punto de vista del gobierno de la seguridad en aire que estas seguridades, la seguridad esta también incluye la física, la ciberseguridad y las relaciones con la agencia, por eso es seguridad secas y la operacional, pero todas estas seguridades son independientes de la rama productiva. Evidentemente al final tenemos que depender de alguien, pero no tenemos nada que ver con la operación diaria, con el diseño de los sistemas, ni con toda la parte de producción, lo que decía antes, diseño, operación, implantación, que nos permite hasta cierto punto, evidentemente, pues tener una visión más aséptica de lo que está ocurriendo y por lo tanto más objetiva, y eso es lo que intentamos trasladar tanto a las investigaciones como a las recomendaciones que salen de ellas. Sin más, como he dicho antes que la seguridad era una prioridad para NAIRE, así lo es, que creo que es importante destacar que el comité de dirección se reúne una vez al mes para tratar solo temas de seguridad. Preparamos una agenda con todas las preocupaciones que puedan haber o con las mejoras, tipo qué herramientas estamos trayendo, pero no habla de economía, no habla de operaciones, no habla de capacidad, de cuántos aviones hemos movido, solo habla de temas de seguridad una vez al mes, y eso creo que es destacable en la organización. El Consejo Rector también recibe mensualmente un reporte con datos de seguridad. Evidentemente para ellos lo importante son la parte de incidentes. Tenemos una mesa de seguridad desde el 2019, enero del 19, montada y organizada, y que creo que funciona muy bien con sindicatos y asociaciones profesionales, en la cual solo hablamos de seguridad, y creo que es muy constructiva. Si podemos pasar, por favor, Jesús. Dicho eso, esta diapositiva creo que no la voy a tocar. Si también tenemos
También tenemos la supervisión constante de la agencia, que es su trabajo, pero estando certificados por normativa europea tenemos que ser supervisados, y sí que me gustaría poner en valor que NAIRE lleva siendo 4 años el número 1 de Europa tasado por EASA y por Eurocontrol en su sistema de gestión de seguridad. No quiere decir que no pase nada, nunca van a pasar cosas, esperemos que ninguna que tenga que ver con víctimas, evidentemente, pero sí que quiere decir que por lo menos desde el punto de vista de la empresa tenemos una organización alrededor de la seguridad que nos debería permitir mitigar al máximo posible la ocurrencia de esas cuestiones. Y ya está, con eso acabamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Quiero decir que si sois pioneros en Europa, sois pioneros en el mundo. O sea, a veces nos limitamos a Europa. O sea, y yo quiero poner en valor el trabajo de NAIRE en ese sentido. El trabajo que está haciendo en este dominio y en otros. Y teniendo una referencia de lo que sucede en el resto de los continentes, os puedo decir que estáis en primera línea en todo el mundo. Eso, muchísimas gracias. Pasamos a Indra. Indra, Francisco Sánchez, tienes la palabra. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos. Antes te has sorprendido un poco, director de ATM España, ¿no? Sí. Entonces yo creo que voy a aprovechar esta pequeña muletilla para de alguna manera transmitir un poco la parte de lo que hacemos en Indra en la parte de gestión de tráfico aéreo, ¿no? Realmente, ¿por qué ATM para España? Para que os hagáis una idea del volumen, en la gestión del ATM en Indra tenemos 3 direcciones, ¿no? Uno, ATM resto del mundo, voy a empezar por otro ATM Europa y otro ATM España. Os podéis hacer una idea del volumen, ¿no? Claro, dentro de los sistemas ATM son bastante numerosos, ¿no? Pues están los sistemas de tratamiento automático de datos, están los sistemas de sensores de vigilancia, multilateralización, sistemas de navegación, sistemas de comunicaciones de voz, pilotos controlador, temas satelitales, etcétera, etcétera, ILS. Y entonces, para España, realmente, Indra provee a NAIRE, fundamentalmente también a ENA, gran parte de los sistemas de la cadena de valor en la gestión del tráfico aéreo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, para Europa, pues a lo mejor estamos más centrados en tratamiento de planes de vuelo, tratamiento de sistemas automatizados, navegación, etcétera. Pero digamos que el volumen que tenemos de suministro en España, aparte de la tradición, pues es muy relevante, ¿no? Dicho esto, ¿qué voy a aportar? ¿Qué voy a intentar yo aportar aquí en este seminario, ¿no?, de investigación de accidentes? Está claro que, por un lado, voy a intentar transmitir la sensibilidad de una empresa como Indra, que produce sistemas que son enormemente importantes en la cadena de la provisión de los servicios y, por tanto, tremendamente importantes en el proceso de la seguridad. Voy a transmitir lo serio que nos lo tomamos, independientemente de que, como hablábamos en un café, pues los sistemas tengan fallos y se produzcan situaciones que perseguimos con todo celo, ¿no? Por un lado voy a transmitir esta idea y, por otro lado, voy a transmitir la idea de cómo se diseñan los sistemas, muchas veces no, totalmente integrados en los procesos de seguridad de nuestros clientes, para que después esos sistemas puedan ser analizados, puedan ser investigados en sí mismos, qué ha pasado en los sistemas, qué información han manejado los sistemas, qué información han dado los sistemas, para que eso pueda estar disponible en los procesos de investigación, ¿no? Entrando por la primera dimensión, la construcción global de los sistemas, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, hay el framework, el marco de desarrollo en el que nos situamos, pues básicamente tiene 3 pilares, ¿no? Uno que podríamos decir es el marco más subyacente tecnológico, que es el conjunto de estándares que nos aplican. Fundamentalmente, nuestros sistemas se ajustan a estándares. Hay estándares
muy específicos de los sistemas, estándares para los sistemas de comunicaciones de voz, estándares para la interoperabilidad de los sistemas, etcétera. Pero también hay estándares transversales, como pueden ser todos aquellos que tratan de cómo hacer los desarrollos software en los sistemas para garantizar la integridad del software, ¿no? Es muy común, conocido, el ED 109 de Eurocae, que precisamente habla de la integridad del software. Y habla de la integridad del software desde el punto de vista de establecer procedimientos, procesos, que de acuerdo a los niveles de exigencia que se determinen de los componentes software, impliquen una serie de procesos, más o menos pruebas a diferentes niveles, etcétera. También hay otro estándar importante, que es el ED 153, que son guías, guidelines, digamos, para todos los servicios provistos por sistemas software para el sector aeronáutico, ¿no? Entonces, ese framework de estándares es un elemento que establece, digamos, la base, una de las bases principales, de los pilares principales con los que desarrollamos los sistemas. Sobre ese pilar se construyen están los pilares, el pilar de calidad, de los procesos de calidad, que la empresa está certificada por numerosos estándares de calidad, que lo que nos aseguran es que precisamente los procesos metodológicos que se han establecido para que supuestamente hagamos los sistemas como hay que hacerlos, pues se cumplan, ¿no? Porque claro, los estándares pueden estar ahí, pero después alguien independiente tiene que garantizar que todo eso se está cumpliendo, ¿no? Entonces hay una infraestructura independiente de calidad que garantiza mediante auditorías, revisiones, entrevistas a los clientes, etcétera, que garantiza pues que realmente se sigue todo ese marco metodológico. Y el tercer pilar está relacionado con los niveles de madurez, ¿no? Indra está certificada en la parte de gestión de tráfico aéreo en nivel de madurez CMMI 5, que es el máximo nivel de madurez. El CMMI, por supuesto, es mucho más amplio que todo lo que puede considerarse puramente desarrollo, porque afecta a procesos industriales. Pero sí que tiene referencia, interés en lo que estoy transmitiendo, porque habla de un proceso de realimentación continua y de mejora continua de los procesos. Es decir, siempre hay un aprendizaje continuo que va haciendo que la madurez de tus procesos sean cada vez más consistentes, ¿no? Entonces, ese es el marco donde nosotros nos movemos para desarrollar nuestros productos, que básicamente se tienen que ajustar a los requisitos que se nos demandan, a los requisitos de nuestros clientes, y por eso hay especificidades, ¿no? Los sistemas que entregamos para España pues tienen especificidades que a lo mejor no son requeridas, porque también los sistemas no dejan de ser partes de un ecosistema mucho más global. Son los clientes los que deciden si ponen dos sistemas de comunicaciones de voz o ponen uno solo y un último recurso, ¿no? Es decir, son los proveedores de los servicios los que deciden si tienen muchas dependencias, como has contado tú antes, Santi, o tienen todo colocado y transmiten la información de una manera, cómo establecen las regiones de control, etcétera, ¿no? Entonces, nuestros sistemas no dejan de ser nodos o elementos de una infraestructura compleja que tiene un análisis de seguridad que se hace previamente, que normalmente lo lidera el cliente de acuerdo con los requisitos también de la agencia, etcétera, y a partir de ahí se determinan los grados de riesgo que se pueden asumir en cada uno de los componentes de los sistemas. De acuerdo con los estándares, en base a más alto riesgo, procesos de producción mucho más detallados, con mucho más procesos intermedios de pruebas, validaciones, etcétera, etcétera. Y esa es la manera que tenemos de proveer los sistemas e intentar transmitir o lograr transmitir la fiabilidad y la resiliencia que se requiere a este tipo de sistemas, ¿no? Después está la otra parte relacionada con la operación. La operación, una cosa es el desarrollo de los sistemas y otra cosa es que hay que pensar que durante la operación, aunque los sistemas se diseñen para tener fallo cero, pues al final los sistemas tienen fallos, ¿no? Es evidente, ¿no? A todos nos pasa que encontramos que de pronto nuestro móvil se resetea, ¿no?
y no estaba esperado que se reseteara, ¿no? O el ordenador se apaga. Entonces, en particular, la ED 109 que he comentado antes tiene una sección específica de operación, de sistema, de qué hacer para que precisamente los sistemas sean buenos en el mundo de los servicios y para que sobre esas capacidades se puedan implementar procedimientos de operación, de explotación adecuados, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más importantes es el control de configuración. Los sistemas se configuran. El sistema SATA que NAIRE utiliza, que los controladores utilizáis, pues es el mismo sistema para el Centro de Control de Barcelona que para el Centro de Control de Madrid, pero tiene instanciaciones, configuraciones diferentes, ¿no? Entonces, el control de configuración es importante, el registro de ese control de configuración, para que en un momento determinado, llegado al caso, primero para que se pueda garantizar que el sistema va a hacer lo que se espera que debe de hacer, y segundo, para que en el caso de que haya un incidente, ser capaz de analizarlo en el contexto exacto que se estaba produciendo y no estar interpretando que el sistema debería funcionar de una manera en lugar de otra, ¿no? El otro aspecto es la automonitorización. Los sistemas tienen que automonitorizarse y tienen que dar información para que los medios, los procesos de explotación puedan hacer los mantenimientos preventivos o tengan la suficiente información para llevar a cabo una explotación de acuerdo a lo esperado, ¿no? Entonces, los sistemas, aparte de los requisitos funcionales, es decir, no solamente los sistemas tienen que presentar la información a los controladores ni permitir la comunicación de voz, sino que a la vez internamente tienen que estar mirando que están funcionando bien, tienen que estar registrando información, almacenando información, teniendo procesos paralelos que contrasten la información para decidir si ha habido un fallo y cuál es el que tiene razón. Entonces, todo ese proceso es importante y tiene que estar registrado y almacenado para hacer, digamos, para que durante la vida del sistema se pueda tener la información de cómo el sistema está funcionando. Y por último está el cómo tú en la explotación implementas, cómo diseñas el sistema para que en la explotación y basándote en la información anterior, cómo vas ganando madurez y te puedes adelantar incluso a potenciales errores. Es decir, si nosotros estamos monitorizando el sistema y de pronto vemos que la CPU de los ordenadores o determinados registros pues están subiendo inesperadamente de los parámetros controlados, pues podemos alertar antes de que pueda producirse un fallo, ¿no? Entonces, eso sería el mundo de la producción de los sistemas y cómo nos preparamos para la explotación. Y después está el mundo de que los propios sistemas tienen herramientas o tienen variantes para el análisis o para poder ser analizados, ¿no? En concreto, pues hay herramientas de reproducción, ¿no? De reproducción de lo que estaba presentándose. Hay herramientas de contraste, ¿no? Es decir, pues lo que se está presentando en la pantalla de control pues se puede ver desde diferentes modos, ¿no? Desde la reproducción H24 o desde aplicaciones offline, ¿no? Y después toda la serie de registros y de almacenamiento de esos registros en servidores específicos son los que permiten en un momento determinado tirar del hilo y hacer la trazabilidad para ver cómo estaba funcionando el sistema, qué es lo que estaba viendo el sistema, qué es lo que se estaba presentando y qué es lo que estaba pasando, tanto a nivel de procesamiento de información como a nivel de contexto, ¿no? Es cierto que los sistemas son cada vez más complejos. Antes han mencionado inteligencia artificial. Alguien ha mencionado inteligencia artificial. Al día de hoy, precisamente Eurocae está trabajando en estándares para ver cómo se podría utilizar la inteligencia artificial en el desarrollo software, porque claro, no es fácil, ¿no? Realmente el desarrollo software está asentado en la garantía de que tú haces una cosa y obtienes la respuesta que esperas, ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial es tan artificial que tú no la puedes comprender, pues entonces es muy difícil demostrar que está funcionando lo suficientemente inteligente, ¿no? Pero sí que se están haciendo avances en los temas de explotación. Por ejemplo, con inteligencia artificial
se pueden explotar la información almacenada por los sistemas y a partir de ahí deducir potenciales fallos o digamos, derivar fallos que estás teniendo aunque no tengan repercusión. Porque, claro, los niveles de diseño que tienen los sistemas para buscando el fallo cero, digamos, en el último nivel de provisión de servicio, pues eso no quiere decir que no se admitan fallos intermedios. Lo que pasa es que hay diferentes componentes que se autocomprueban y, digamos, desechan a aquella información generada por componentes que están produciendo información errónea, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en ese mundo sí que da capacidades y es interesante. Y bueno, por último, como mencionábamos en el coffee break, realmente nosotros también nos tomamos el tema de la seguridad muy en serio. Es decir, yo personalmente recibo instantáneamente en un canal que tenemos directo cualquier incidencia que se produce con impacto operativo en los centros de control de España, ¿no? Y a partir de ahí hay un proceso establecido, regulado por el Departamento de Calidad y de Seguridad, pues que tiene las fases típicas, ¿no? Primero, identificar qué es lo que ha pasado, ser capaces de reproducirlo en el software, identificar el grado de impacto que tiene y después, pues, enseguida planificar una solución en base al impacto, coordinar con ENAIRE cómo esa solución se puede llevar a cabo y los procesos de pruebas e implementación, etcétera, ¿no? Y intentando ser breve, que sé que vamos justo de tiempo, pues daros las gracias por escuchar. Muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. Antes decíamos que ENAIRE era pionera en Europa y en el mundo. Yo creo que también hay que reconocer que Indra es pionera en Europa y en el mundo. Una empresa que ha demostrado penetrar mercados en casi todos los países del mundo y con sistemas apreciados allí. Yo soy testigo de comunicaciones con colegas míos de otros continentes, India, la China y muchos otros, el aprecio que tienen a los sistemas de Indra. El tema de inteligencia artificial será para otro seminario porque se nos apetece hacerte preguntas sobre ese tema, pero yo creo que hoy no es el momento. Lo dejo para preguntas en estos momentos tanto a ENAIRE como a Indra. Muy bien, vamos a ir de delante hacia atrás. Pedro, luego Eduardo y luego... Muy buenas. Esto va para Indra, para don Francisco. Tú has hablado del presente, de lo que es ahora. Pero realmente, como usuario, como controlador, estamos impresionados de lo que viene. Es decir, sin entrar en muchos tecnicismos, que tengamos avisos a medio plazo, TTM, que ya no solo te identifica los conflictos, sino que te da las opciones o las decisiones buenas para separar aviones, para nosotros es un cambio brutal. Que no tengamos que hablar con los aviones, sino que le mandes un mensajito como si fuera un SMS y ya contacta directamente con los aviones, con los pilotos, es un cambio brutal. En los mismos pilotos vemos que se está intentando implantar el Single Pilot Operation, con lo cual hay un equilibrio, por así decirlo, entre lo que viene, el factor humano y la seguridad. Porque siempre hay factores totalmente inesperados, benditas tormentas, por así decirlo. Entonces, sin entrar en mucho detalle, Francisco, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué crees que va a ocurrir? Y ya dejando aparte la inteligencia artificial. Preguntas también que pueden trascender en otro seminario. O sea. Vamos a seguir con las preguntas y trataremos de contestar al final. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Quería preguntar sobre
¿Qué les parece que haya desaparecido la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones e Incidentes de Tránsito Aéreo, la CEANITA? O sea, la valoración desde su desaparición en el 2020, estábamos acostumbrados en el mundo, digamos, científico a recurrir a esas memorias que eran fabulosas. En el año, me parece que la última que publicada es en el 2017, en el cual todos teníamos información acerca de lo que estaba ocurriendo. Aparte, yo creo que era un buen foro porque interactuaban pilotos, controladores, estaba tutelada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, era muy, muy transparente. Entonces, si hay una valoración, o sea, si creéis que fue una buena idea suprimir la CEANITA o los sistemas de ahora son válidos. Y simple reflexión, inteligencia artificial, ¿vale? Que yo creo que también tiene que ver algo con la seguridad. El problema que nos estamos encontrando, ya no solo por el problema que dice Pedro de la normativa, etcétera, etcétera, hay algo que es fundamental, que es la conciencia situacional. Y estamos teniendo muchos problemas. Yo lo adelanto porque yo creo que las cosas hay que hablarlas, porque puede pasar perfectamente con los controladores, que no es algo que hay que trabajar muchísimo. Ya está. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Gracias. Sí, Carlos Cabero, de la controlador aéreo también. De nuevo, gracias a organización y ponentes, y especialmente hoy por sentar en la misma mesa a lo que es la tecnología, la representación de la tecnología y de la seguridad. Me adhiero a la pregunta de Pedro. Son dos puntos. El primero en esa misma línea. La tecnología avanza rapidísimo. Lo vemos en el día a día y lo vemos en aviación. Hace 2 años se celebraba el centenario de la aviación, del transporte comercial en España. La presentación acababa con una fotografía del avión del futuro, de la cabina del avión del futuro, en la cual había pues unas vistas del amanecer espectaculares y en el centro una butaca para el piloto, ¿no? Parece que se da por hecho y bueno, es el futuro, el single pilot. Respecto a la tecnología, la pregunta y también la reflexión tiene que ir de la mano de la seguridad. Entonces la pregunta ¿es mejor el single pilot? ¿Lo es? ¿Es más seguro o no lo es? ¿Qué es realmente lo que nos lleva? Quizá, bueno. Y en segundo lugar, también aprovechando que estáis los dos hoy en la mesa, es cierto que las herramientas, cuando se implementan, tanto en el desarrollo como luego en su utilización, detectamos los profesionales de primera línea mejoras prácticas, o que no funcionan bien, o que no se adaptan quizá a nuestra visión, a nuestras necesidades, ¿no? Un ejemplo claro pues es la ficha electrónica o la ficha de papel. Algo tan rudimentario como el papel es muy difícil, lo hemos de sustituir, lo vemos que es así, ¿no? Entonces, cuando detectamos esas posibles mejoras, los profesionales, creo que ahí, ¿cómo podemos hacer por ENAIRE, por Indra, entre todos, para que lleguen a esa comunicación a vosotros y se pueda mejorar de una manera más eficaz? Gracias. Vale, muchísimas gracias. Como veis, cantidad de temas que van más allá de la ley, de la autoridad de investigación de accidentes. Yo creo que hay que tomar nota para abordar toda esa serie de asuntos. Tenemos una última pregunta, se lo paso a los ponentes y luego trataremos de hacer una reflexión general sobre todos los temas. Adelante, por favor. El micrófono, si es posible. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenos días. Santiago Ciliceda, del Colegio de la Marina Mercante. La pregunta va un poco dirigida a don Francisco Sánchez. Vamos a ver, en el ámbito marítimo ya se está hablando, igual que el Single Pilot Operation, de lo que se denomina buque autónomo, ¿no? El buque autónomo está por definir, los grados de autonomía está por definir, pero sí que ya estamos trabajando, primero, en todos los cambios normativos que se tienen que desarrollar como consecuencia de esa nueva implantación en tecnología, ¿no?
Además de eso, se plantean muchas dificultades de orden de responsabilidad, que al fin y al cabo es jurídico, operativo, que son técnicas, y de verdadera implantación y eficacia de esa tecnología en el buque, sobre todo en grandes travesías, ¿no? Indra está haciendo algo. ¿Cómo ve el futuro de la implantación en general en el buque, si lo tenéis, como el grado de autonomía en el transporte y las responsabilidades, y qué figura tendría el operador, el capitán, el piloto, el controlador en ese escenario? Muchas gracias. Vale, otra pregunta fácil. Oye, el café nos ha hecho sí, ponernos un poquito así mirando al futuro. Bueno, primero toquemos el tema de cianita. Yo creo que quizá vosotros, ¿no? Gracias. Sí, sobre la pregunta que lanzaba Eduardo de cianita, que cómo veíamos. Para nosotros cianita era un foro estupendo porque teníamos las entradas, como bien dice, de pilotos, la parte de proveedores que íbamos nosotros, AENA, o sea, todos los actores militares, la parte militar también. El problema que había en ciertas ocasiones es que se triplicaba o cuadriplicaba las investigaciones. O sea, nosotros como sistema de gestión de seguridad, si era un incidente nuestro, hacíamos una investigación. Si CIAIAC entraba a investigar, había otra investigación. Cianita sacaba otra investigación. O sea, había un problema, digamos, de exceso de trabajo, porque no todo eso, en particular, a nosotros nos tocaba proveer todo tipo de información para que todo el mundo investigara. Y repito que el foro era excelente porque daba todas esas entradas. Al final la agencia estatal es la que decidió, digamos, cortar ese foro. Por lo que nosotros conocemos, ese foro va a seguir con otro grupo de trabajo que creo que ahora se llama GTECA o algo así, grupo de técnico de análisis o algo así. Y, o sea, la agencia tiene idea de continuar ese foro. Lo que ya no sabemos es un poco qué continuidad ni qué frecuencia va a dar a ese grupo, pero seguirá por ahí. De acuerdo, yo creo que el tema también transparencia e información, claro, como decía, que era necesario. O sea que, de acuerdo, muchísimas gracias. Pasamos a la tecnología. ¿Qué nos va a deparar el futuro? ¿Buques autónomos, aviones autónomos? Estoy seguro que has venido preparado para esto. Sí. Yo, casi respondiendo a la pregunta directa de Pedro de cómo vemos el futuro, lo vemos con mucho cuidado. Yo, aparte de mi trabajo en Indra, lo he compartido la dirección de ATM España también con la dirección de la participación de Indra en el programa SESAR del Single European Sky durante, bueno, pues hasta el año pasado, ¿no? Durante toda la creación del programa SESAR, la fase 1 y la fase 2. Para los que no estáis, supongo que seguís mucho al corriente, SESAR es el pilar tecnológico de la iniciativa del Cielo Único Europeo y ha consistido en una serie de proyectos y de programas de investigación donde se han analizado tecnologías, situaciones, precisamente pensando en todo esto, ¿no? Y de hecho el Single Pilot surgió, lo presentó Airbus como uno de sus proyectos en la fase 2 de SESAR pasada, ¿no? Y es parte del trabajo que se está haciendo ahora en la fase 3. Y ahí mismo pues también ha habido cosas de inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Entonces, en casi todos los proyectos, al final, las variaciones, siempre aparecía que el factor humano estaba en el centro de la cadena, ¿no? Es decir, que la tecnología pues puede ser todo lo potente que tenga que ser, pero que el factor humano siempre tiene que estar en el centro, porque al final los humanos tendemos a movernos en péndulos, ¿no? De un extremo a otro, ¿no? Que la tecnología nos omnibila, pues nos vamos a la tecnología, pero después nos damos cuenta de que somos demasiado dependientes y que no sabemos hacer nada y que si se nos apaga el móvil ya no podemos vivir, ¿no? Y entonces intentamos irnos al otro lado, ¿no? Entonces, en Indra realmente nosotros apostamos por la tecnología,
la tecnología va evolucionando, pero efectivamente la tecnología sin sentido común y sin el factor humano no es nada. Es decir, es una herramienta, es un caballo desbocado. El TTM, has mencionado el TTM. TTM es una tecnología que tiene que estar validada en sus procesos y en su comportamiento para cumplir los objetivos humanos y las necesidades, porque a veces tecnología por tecnología no tiene ningún sentido, es tecnología que aporte, ¿no? Y efectivamente, tú lo has mencionado, o sea, ¿va a aportar o no va a aportar? Pues eso es lo que hay que ver. Son decisiones que trascienden, digamos, una empresa puramente tecnológica. Nosotros efectivamente vemos las capacidades y las potencialidades de la tecnología, pero después lo que configura el modelo final pues son todos el usuario, las agencias de seguridad, los clientes, etcétera. Muy bien. Por el momento yo creo que damos por respuesta a la pregunta. Evidentemente mucha tela que cortar, ¿no? Desde el punto de vista de una empresa tecnológica, evidentemente tenéis que apostar por la tecnología, pero otros estamentos, tanto el cliente como estamentos públicos regulatorios, deben velar por la seguridad final, o sea, eso es evidente. Pero desde el punto de vista de una empresa tecnológica deben apostar por la tecnología con el cuidado que has dicho, que sistemáticamente teniendo en cuenta el tema de seguridad. Yo quería preguntaros una sola cosa y así terminamos. Tú habéis hablado de 10.000 informes, que le llamáis reportes, al año. ¡Qué barbaridad! Lo que quería preguntar es si el sistema como tal os da información para actuar como reporte, o necesitáis la actuación humana para identificar lo que llamáis un reporte, o el sistema es capaz de hacerlo directamente. Adelante, por favor. Sí, gracias. El sistema es capaz de identificar, digamos, ese suceso y eso llega al sistema de gestión de seguridad. El procedimiento que nosotros establecemos es, a raíz de esa identificación, pedir el reporte a la parte humana, digamos. O sea, nosotros lo que hacemos con ese suceso detectado automáticamente es contactar para obtener el reporte, digamos, la visión humana del suceso. De acuerdo. Entonces, de los 10.000, ¿cuáles son aquellos que son reportados humanamente, no automáticamente? De los que tenemos, o sea, automáticamente detectamos del orden de decenas al año que no han sido reportadas manualmente. Decenas solo. El resto. El resto, también como aclaré antes, un reporte no significa un suceso, porque podemos tener en un suceso reporte de ejecutivo, planificador, de ese sector, del sector adyacente, del piloto, o sea, puedes tener del orden de 5 o 6 reportes por suceso. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto damos por terminado la sesión más técnica de este seminario. Muchísimas gracias a todos y un aplauso.